Hola a todos, soy Natalia Moreno y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de La Voz de Consultor Salud, donde vamos a hablar de un tema fundamental para la salud pública y también para miles de pacientes en Colombia, la hemofilia. En el marco del Día Mundial de la Hemofilia, queremos abrir una conversación sobre los temas más importantes que se siguen planteando sobre esta enfermedad, desde el diagnóstico oportuno hasta el acceso al tratamiento, también su seguimiento clínico y, por supuesto, la sostenibilidad de la atención dentro del sistema de salud. Para este espacio, hoy nos acompaña la doctora Claudia Patricia Casas Patarroyo, médica especialista en medicina interna y hematología, con una destacada trayectoria en el abordaje de trastornos de la coagulación, incluida la hemofilia. Además, participa activamente en la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología (ACHO), donde lidera el grupo de hematología clásica dentro del comité científico y, ojo, también se desempeña como docente. Con su experiencia clínica, por supuesto, vamos a abrir una conversación para hablar sobre la situación actual de la hemofilia en Colombia. Doctora Casas, bienvenida aquí a La Voz de Consultor Salud. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctora, para iniciar, la hemofilia sigue representando un desafío importante para el sistema de salud, no solo por su complejidad clínica, sino también por el impacto que tiene en la calidad de vida de los pacientes. ¿Cómo describiría usted hoy la situación de la hemofilia aquí en Colombia en términos de prevalencia, incidencia, distribución por tipos y también las principales brechas en la atención de estos pacientes? Ok, primero pues tener en cuenta que la hemofilia y otros trastornos de la coagulación, como puede ser la enfermedad de von Willebrand y otros trastornos que son mucho más menos frecuentes, pues son consideradas en nuestro sistema como enfermedades huérfanas, enfermedad huérfana por la baja prevalencia que tiene. Y nosotros contamos con un registro en el país que nos permite tener acceso a estos datos, que son la publicación que se hace año a año de la cuenta de alto costo, donde allí se plasma y se registra tanto los casos prevalentes, es decir, los casos ya diagnosticados, más los casos incidentes, que son aquellos casos nuevos, y vemos cómo, pues, en el gran grupo de todas estas coagulopatías, se diagnostican entre 6.000 y 7.000 pacientes están en este registro, de los cuales la gran mayoría hace referencia a la hemofilia A, siendo la más frecuente, digamos, dentro de todo el grupo, seguido por la hemofilia B. Bueno, está también el registro que se está llevando para enfermedad de von Willebrand. En cuanto a las hemofilias, pues se clasifican en tres grupos de severidad: el leve, el severo, que es aquel paciente que tiene menos del 1% de factor cuando lo medimos en el laboratorio; el moderado, que está por encima de ese 1, pero está sobre el 5% de actividad del factor, lo clasificamos básicamente es por el porcentaje de factor; y aquel paciente que se denomina leve, que es aquel que tiene más de 5 y llega sobre los niveles hemostáticos entre 40 y 50% de factor. La gran mayoría de pacientes que están reportados y registrados son pacientes severos, probablemente porque son los pacientes que tienen que tener más consultas por su misma, digamos, característica clínica al sistema de salud. Entonces, estos son como los datos. Esta página y este libro, pues todos los que vemos pacientes con esta enfermedad y en condición de hemofilia, pues el sistema de salud nos dice que tenemos que reportar e informar todos estos casos. Doctora, pues bueno, los datos son muy precisos y ahora quisiera hablar sobre los síntomas, los signos que con mayor frecuencia deberían llevar a una sospecha de hemofilia desde los primeros años de vida y también conocer qué errores siguen retrasando esa sospecha clínica. Bueno, hay una situación, y es que la hemofilia pues abarca un gran, digamos, espectro de la enfermedad, es decir, de pacientes que tienen sangrados incluso desde muy tempranas épocas de la vida, es decir, en su vida infantil, incluso cuando antes de los 2 años, que son los casos más severos o graves de la enfermedad, que es cuando tenemos ese menos del 1% de factor, es decir, que la cantidad de factor es mínima para que se haga un coágulo. Y en estas primeras etapas de la vida, pues usualmente son sangrados que se manifiestan en los pacientes que digo tienen este grado de severidad, ya sea porque hay sangrados espontáneos, que puede ser cuando el niño está empezando a caminar, gatear, que aún con traumas menores o sin trauma pueden presentar sangrados, sobre todo articulares o musculares, y pueden haber otra serie de manifestaciones, digamos, de esta severidad. Los pacientes moderados, que son aquellos pacientes que tienen como este nivel que
logra hacer algo de coagulación, pero es mínima y no tan estable, por decirlo de alguna forma, también se pueden diagnosticar en los primeros años de vida y pues generalmente es durante la infancia. El desafío importante son los pacientes leves porque pueden pasar mucho tiempo sin síntomas porque es cuando usualmente su coagulación se puede poner como en prueba, por decirlo de alguna forma, y es cuando van a empezar a sangrar. Entonces puede ser un escenario quirúrgico o en un accidente o trauma cuando se empieza a investigar. Y usualmente estos pacientes puede que su diagnóstico sea en etapas más grandes o más adultos, porque puede que en su vida nunca hayan tenido un reto importante de su coagulación y cuando lo tienen es cuando se manifiesta. Otro punto importante, pues, es esto, saber los antecedentes familiares. Si en su familia ha habido antecedentes importantes de hemofilia, si han habido antecedentes de alteraciones de la coagulación, ya sea en cualquier severidad, porque este nexo familiar, pues, nos va a orientar si hay alguna condición importante en investigar. Ahora también lo que se tiene en cuenta y se ha hecho mucho énfasis es también porque siempre se ha centrado como toda la atención en la población de hombres, pero sabemos que las mujeres también pueden tener o ser portadoras, es decir, tener en su genética esa mutación, esa alteración o ser también sintomáticas de la enfermedad, ya sea por niveles deficientes e incluso en pacientes con niveles cercanos a un nivel también pueden tener síntomas. Entonces, es importante tener estas manifestaciones, pueden variar dependiendo de la enfermedad, de la severidad. Dos, pues saber los antecedentes familiares y usualmente se hacen pruebas generales iniciales si no se tiene el diagnóstico, sino una orientación que son los tiempos de coagulación y ya posteriormente se va avanzando en los estudios más especializados. Doctora, aquí me surge una pregunta y es el tiempo entre los primeros síntomas y la confirmación diagnóstica puede marcar una diferencia entre una atención oportuna y también la aparición de secuelas evitables. ¿Qué tan oportuno está siendo hoy el diagnóstico de la hemofilia en Colombia y cuáles son las principales barreras para confirmar el tipo, la severidad y también esas complicaciones asociadas? Bueno, usualmente si no hay un antecedente familiar y es como el primer caso en la familia, a veces puede tomar, porque es la primera sospecha clínica, pero usualmente digamos que los médicos y más los pediatras y los médicos que ven a la primera infancia pueden estar enfocados en este punto, sobre todo en los casos más severos, ¿no? Que a veces incluso si no se tiene el antecedente y hay un sangrado y pues no, si no se tiene, porque hay que recordar que una tercera parte de los pacientes pueden no tener antecedentes familiares y ser el caso nuevo, entonces a veces el debut de la enfermedad sí es muy importante. Es importante ahora que yo creo que se está tomando tanto, que se está haciendo el estudio tanto en niños, hombres y mujeres, es decir, que ya se está ampliando este margen de diagnóstico, porque probablemente puede quedar gente sin diagnosticar y las mujeres especialmente eran las que quedaban un poco más al margen del diagnóstico. Los casos leves son los que, vuelvo y digo, representan, porque si no hay el antecedente o si hay el antecedente, usualmente son pacientes que no consultan en el sentido en que no tienen unos puntos críticos para consultar. Barreras en nuestro país, probablemente el acceso a las pruebas de laboratorio, si bien las pruebas de laboratorio pueden estar en diferentes ciudades, pues sabemos que la gran concentración de los pacientes pueden estar como en la zona central, pero a veces hay sitios donde llegar a las pruebas especializadas puede ser una barrera. Además que estas pruebas tienen que tener unas condiciones óptimas para hacer el diagnóstico, es decir, toda la manipulación, por decirlo así, desde la toma, desde la indicación que se le da al paciente para hacer las pruebas, pues tiene que tener unas condiciones y estas condiciones, no tanto las condiciones, sino los laboratorios donde se hacen o la referencia a veces pueden tener no un acceso fácil a las pruebas, en el sentido en que son sitios, por decirlo así, especializados en estas pruebas de coagulación. Doctora, quiero volver nuevamente a que le explique a nuestra audiencia de Consultor Salud y las personas que se unan a este espacio y es, queremos saber qué diferencias son claves entre la hemofilia A y la hemofilia B y también que nos explique cómo cambia el manejo cuando se trata de formas leves, moderadas y severas. Queremos sensibilizar un poco a la audiencia sobre esto. Bueno, la hemofilia A básicamente uno la define por la deficiencia de factor 8, es decir, cuando se hace o las pruebas de coagulación que se hacen orientadas específicamente se encuentra un factor 8 deficiente. Y la hemofilia B hace referencia a cuando encontramos una deficiencia de factor 9.
Las manifestaciones y la clasificación son similares, entre leve, moderada y severa o grave es básicamente el mismo punto de corte de la clasificación del factor. Pero pues sí hay algunas diferencias en que, incluso sobre todo en el tratamiento, porque por las características biológicas del factor 8 y las características del factor 9 pueden tener, digamos, algunos puntos que pueden ser diferenciales. Pero el enfoque, pudiésemos decir, el enfoque integral es más, básicamente el mismo. Ahora, para hablar de las formas leves, pues usualmente los pacientes, como lo he mencionado, es ante un evento quirúrgico, algún evento de estrés hemostático, es decir, que se necesite una hemostasia, una coagulación adecuada, o en eventos, por ejemplo, traumáticos o digamos que tengan un evento favorecedor. En ese caso, lo que llamamos es tratamiento episódico a demanda, es decir, cuando se requiera. Si alguien tiene o ha preparado para una cirugía, pues se sabe la deficiencia de factor y se planea cómo va a ser la reposición y qué medidas necesita para el manejo del factor. Puede ocurrir lo mismo en los pacientes moderados, que pueden no tener unos síntomas ni un compromiso importante, por ejemplo, en sus articulaciones o en los músculos, y en esa situación el paciente también puede estar en ese escenario de estar en tratamiento, por decirlo así, solo cuando lo necesita. Ahora hay un grupo de estos pacientes moderados que pueden tener un fenotipo como si fuera un paciente severo, es decir, que pueden tener características de sangrado espontáneo, y este grupo de pacientes se manejaría como un paciente, digamos que tendría el mismo manejo de un paciente moderado. Que un paciente severo, perdón. Entonces los pacientes severos, digamos que su objetivo es evitar los sangrados espontáneos y lo que se utiliza es lo que denominamos la profilaxis, que son una serie de medidas, de tratamientos que damos ya sea dependiendo del tipo de terapia, porque aquí tenemos varios accesos a terapias diferentes, pero pueden ser con concentrados de factor, que pueden ser aplicaciones dependiendo tantas o X veces por semana, dependiendo del tipo de hemofilia. Hay que saber que dentro de la población con diagnóstico de hemofilia también se pueden crear anticuerpos o, digamos, defensas contra el factor que se está aplicando, y esto es lo que se llama inhibidores. Entonces, estos inhibidores no tienen o no dejan ser efectivo ese factor y pues obviamente se tiene que recurrir a otras estrategias disponibles también al momento en el país. Doctora, una vez identificado el paciente, por supuesto que el reto va mucho más allá de controlar los episodios hemorrágicos, y realmente lo que está en juego es la posibilidad de sostener una atención continua, integral y también centrada sobre todo en resultados. Háblenos un poco de cómo está organizado ese seguimiento de una persona con hemofilia en Colombia y también qué elementos son indispensables en un modelo de atención realmente integral. Es importante porque desde la asociación y desde los colegas hematólogos han trabajado durante años favoreciendo esta atención integral y de la mano y a veces bajo la tutoría incluso de la Federación Mundial, en las que se han dado unas directrices y lo que se promueve, como tú dices, es el manejo integral. Hoy estamos centrados más o menos entre el 2013 y 2015 puede suceder que se lleven a cabo los programas de hemofilia, incluso antes de esa fecha, que son programas en los que centran la atención en el paciente. ¿Qué significa esto? Que el paciente tiene que tener una serie de valoraciones para asegurar su estado de salud y el manejo multidisciplinario, venciendo barreras, por ejemplo, como el acceso a odontología, que si bien sabemos, estos pacientes pueden, si no tienen un cuidado adecuado durante su manejo odontológico, pues pueden llevar a complicaciones, o al paciente le da miedo a consultar porque puede tener el riesgo de sangrado. Entonces trata de superar unas barreras y tiene atención centrada en ortopedia, terapia física y fisiatría, básicamente porque dentro de los desenlaces o lo que más afecta la calidad de vida son los sangrados articulares o musculares, entonces se centra la atención en estas tres especialidades: odontología, salud oral, como lo menciono, para que esos pacientes puedan tener acceso, no tengan limitación, tengan un tratamiento seguro en odontología bajo la condición y bajo todo este manejo interdisciplinario, y también valoraciones como psicología, trabajo social, que hacen parte de todo el soporte para llevar una enfermedad crónica a través de su vida y los diferentes ciclos de vida.
Entonces, ese tratamiento, usualmente, obviamente, articulado con el hematólogo, articulado con el asegurador, con el sistema de salud, y un punto también súper importante que a veces no es como tan visible en la atención y es la farmacia y químico farmacéutico, que es toda la dispensación de medicamento, tener esas provisiones, el manejo y, sin lugar a dudas, enfermería, porque es la que le da un gran soporte de atención al paciente, ya sea en las líneas de 24 horas, que son esas líneas que atienden la llamada del evento de urgencias, y las enfermeras y las jefes de enfermería usualmente ayudan a coordinar todo ese equipo interdisciplinario. Entonces, dependiendo de la severidad, pues los pacientes obviamente que son más graves, más deficientes de factor, tienen una serie de valoraciones que son mucho más frecuentes, pues porque hay que vigilar mucho más sus condiciones y el riesgo de que desarrollen compromisos articulares. Y los otros pacientes moderados también pueden tener otra frecuencia de valoraciones. Y los pacientes leves, que a veces pueden no ser, como lo he mencionado previamente, tan consultantes, por decirlo así, sí se debe hacer énfasis en que los pacientes deben tener estos seguimientos. E igualmente está el seguimiento a las mujeres. Hay algunos equipos, algunos programas que incluyen ginecología para dar, porque si bien las manifestaciones en las mujeres pueden ser predominantemente, por ejemplo, asociadas a los sangrados menstruales y a toda su vida reproductiva, pues probablemente también se involucren dentro del manejo integral. Doctora, dentro de ese escenario, como lo hablábamos hace unos minutos, la profilaxis ha venido ocupando un lugar cada vez más relevante, especialmente por su capacidad de modificar el curso de la enfermedad y también reducir complicaciones de largo plazo. ¿Qué papel cumple hoy el tratamiento preventivo de la hemofilia y cuál es el impacto concreto que ha mostrado en la disminución de sangrados, daño articular, discapacidad y también hospitalizaciones? Es muy importante, indicado en la población, ya sea la población con enfermedad severa, con enfermedad moderada que tenga complicaciones o riesgos, e incluso en algunos pacientes leves que también pueden tener un fenotipo de alto sangrado. Pero digamos que la población usual y la gran mayoría son pacientes severos o moderados con patrón de severo. En el país tenemos indicadores, pues por lo que se reporta en la cuenta de alto costo, y un acceso de más del 90% de profilaxis tanto para niños como para adultos. Y se hace énfasis también en esta transición de cuando el niño o el adolescente ya se vuelve adulto, pues tenga adherencia y seguimiento a esta terapia. Esta terapia pues es un factor, es un producto que va a través del tiempo disminuyendo. Es importante que se mida la adherencia en todo sentido, es decir, que ese paciente tenga acceso al tratamiento. Ejemplo, si pues el paciente queda sin tratamiento, sin profilaxis, pues está en un riesgo probable de que pueda ser un evento de sangrado espontáneo, que es lo que queremos más prevenir. Que el paciente sea adherente también a la profilaxis y no solamente la profilaxis, sino que eso está acompañado de todas las medidas de autocuidado también del paciente. Adherencia, digamos que en todos los sentidos, una adherencia por parte del paciente, administrativa, en el que se le entregue o que tenga acceso a su terapia de factor, pero también un punto fundamental es el autocuidado del paciente. Es decir, que tratar de que el paciente pueda tener una complicación. Ahora, si bien lo que se pretende es que se tenga una calidad de vida, pues eso va acompañado de muchas otras condiciones. Doctora, aquí para enfocarnos un poco en esta conversación que estamos teniendo, quisiéramos saber cómo se está realizando el seguimiento clínico a las personas con hemofilia en el país y realmente cuáles son esos indicadores fundamentales para evaluar esa adherencia de la que nos hablaba ahora, el control de sangrado y la calidad de vida de esa que estábamos hablando en unos minutos. Bueno, cuando un paciente tiene el diagnóstico, se acaba de diagnosticar de una de estas enfermedades, teniendo en cuenta que esto es una enfermedad huérfana, pues lleva una ruta, digamos, del sistema de vigilancia epidemiológico. Nosotros como médicos tenemos que hacer un reporte, y estos pacientes se incluyen en los programas de hemofilia, que son todo este manejo multidisciplinario. Hay que tener en cuenta también que están los programas y que también debe haber una atención de alta complejidad, porque los pacientes también pueden tener unas condiciones que pueden o no pueden estar asociadas a su enfermedad de hemofilia, pero que también tienen que tener acceso también a las otras consultas. Por ejemplo, medicina interna, cirugía, si va a ser llevado un procedimiento por, no sé, una hernia u otras condiciones, pues es importante tenerlo en cuenta. Entonces, la ruta es que el paciente llega a los programas, es remitido, se diagnostica el paciente y empieza ese camino de hacer un manejo multidisciplinario en estos programas. Los indicadores que se tienen en cuenta, pues principalmente son los que tú en un momento mencionaste, como la tasa anual de sangrado, que es como la foto de lo que es
sucede en un periodo de tiempo, de cuántos episodios de sangrado se presentaron. Si estos sangrados fueron espontáneos, es súper importante definirlo porque eso amerita que nosotros hagamos unos ajustes, o si es un sangrado asociado a eventos desencadenantes, que pues toca evaluar cuál fue el evento desencadenante, si son sangrados articulares u otro tipo de sangrados. Entonces, digamos que usualmente la tasa anual de sangrado es como ese indicador, esa foto con la que nos comparamos, porque es un, digamos, un dato que se tiene prácticamente a nivel como mundial, que tenemos en los estudios clínicos, en los ensayos, cuáles son esos reportes finales de tasas anuales de sangrado. También el compromiso articular es importante, cuántas artropatías hay, lo que tú mencionas, qué tanto daño articular hay, y sobre todo también qué grado de discapacidad o qué daño o qué deriva de ese daño articular. Por ejemplo, si se requieren procedimientos quirúrgicos por el daño articular, pues porque esto lleva también a que el daño articular lleve a dolor no controlado, a limitación para sus actividades. Pretendemos que los pacientes no tengan o tengan los menores pérdidas de días escolares y laborales, que se intente, digamos que realizar todas sus actividades cotidianas, obviamente siempre bajo la premisa del autocuidado, pero diferentes adherencias. La adherencia, no solamente el medicamento, sino también la adherencia a los seguimientos. Por ejemplo, en la cuenta de alto costo nosotros podemos o se puede visualizar el paciente, los pacientes qué porcentaje tienen de asistencia a odontología, al hematólogo y a las demás especialidades. Entonces, esos son como los indicadores. Creo que el país ha trabajado y en el sentido en que en algún momento se nombraron esos indicadores por consenso, es decir, en los que participamos varias partes, no solamente nosotros los hematólogos, sino hubo una participación variada, por decirlo así, de diferentes actores para definir cuáles eran esos indicadores que se iban a medir en hemofilia en el país, y eso es lo que se está llevando a cabo. Doctora, ya desde su expertise médica, nosotros quisiéramos saber qué tan relevante es que un paciente con hemofilia reciba constantemente su medicamento. Esto es fundamental para su tratamiento como tal. ¿Qué llamado le hace usted también de pronto al sistema de salud en general para que los pacientes con hemofilia reciban realmente su medicamento a tiempo? Es importante saber que pues para cualquier condición crónica los medicamentos pues se requieren y las terapias en hemofilia son requeridas de acuerdo a la indicación médica que se da. Un paciente que si tiene una condición grave, una deficiencia severa, pues está en alto riesgo de tener una complicación de sangrado. Si, por ejemplo, se da un tratamiento una semana sí, dos no, pues el paciente se pone en riesgo porque pues estos son proteínas, tienen una vida, digamos, de duración en sangre. Si esa vida de duración pasa, no tenemos, pues, sobre todo en los pacientes, pueden tener alto riesgo de un sangrado espontáneo, que puede ser desde un sangrado, digámoslo, menor a un sangrado mayor, que pueda comprometer ya sea su movilidad o pueda comprometer la vida. Entonces, sí es importante el tratamiento, digamos en términos de factor, por decirlo así, el tratamiento en adherencia, el tratamiento en autocuidado y educación, y esto en el marco global, porque esto incluye también el manejo multidisciplinario que todos participamos en los programas de hemofilia. Doctora, ya para terminar este espacio tan importante en conmemoración al Día Mundial de la Hemofilia, quisiéramos saber cuáles deberían ser esas prioridades que el país debería tener ahora para mejorar el diagnóstico temprano de esta enfermedad y también para hacer más sostenible esa atención hacia los pacientes. Y también se me olvida algo, doctora, y es que nos dé como tal esos canales que tienen como tal los pacientes con hemofilia para poder llevar a cabo su proceso y su diagnóstico, pues lo más oportuno y lo más integral posible. Bueno, en cuanto a, teniendo en cuenta lo que están diciendo, lo que el lema de la Federación Mundial, que es el diagnóstico primero, creo que es fundamental. Y para nuestro país hemos, desde la sociedad, desde el grupo y desde las diferentes áreas del conocimiento, médicos, laboratorio clínico, bacteriología, insistido en que el diagnóstico primero y el diagnóstico de la mejor forma y tener acceso, por ejemplo, a los laboratorios. Es importante, además que lo que digo en coagulación, las pruebas son muy susceptibles a que se alteren por una cantidad de variables
y que se tenga mucho más acceso a estas pruebas, porque estamos hablando de diagnóstico como primera llegada del paciente con hemofilia, pero nosotros también lo necesitamos para seguimiento. Si el paciente tiene un evento, si va a cirugía, necesitamos oportunidad. Puede que lo tengamos, pero a veces las pruebas no son oportunas porque tienen que tener una serie de recorridos para que el resultado llegue finalmente al médico. Entonces, tanto el diagnóstico como primera medida de decirle al paciente tiene un diagnóstico de hemofilia, pero también es súper importante en el seguimiento. Las barreras, pues, a veces son geográficas, o sea, uno quisiera tener mucho más acceso. Colombia tiene un terreno extenso, a veces no es fácil. Entonces, la idea es que estas pruebas sean mucho más asequibles y que sean también de la mejor calidad para evitar que el paciente tenga que hacer tomas y tomas y tomas repetidas para que nosotros podamos. El diagnóstico primero también, en cuanto si hay un evento de sangrado o si hay alguna situación importante, hay que hacer el diagnóstico. Los canales, usualmente los pacientes, como están en los programas de hemofilia, tienen acceso a líneas 24/7, es decir, se comunican a su línea de eventos de sangrado, puede tener, digamos, una denominación cada programa, y allí se le da la indicación en primera instancia que debe hacer, si debe consultar a ciertos sitios, si puede tener acceso o cuáles son las recomendaciones de acción inmediata en caso de que el paciente se comunique para sangrado. Entonces, sí, este año se está trabajando fuertemente en el diagnóstico primero, que es el lema de la Federación Mundial de Hemofilia. Y pues sí tenemos varias barreras que tenemos que superar. Tenemos acceso a los laboratorios, pero a veces puede no haber oportunidad en los reportes, tenemos que hacer pruebas repetidas. Estas son básicamente la situación que se puede presentar. Pues doctora Casas, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de La Voz de Consultor Salud y también por compartir con nuestra audiencia esta mirada tan clara y tan especializada sobre la hemofilia en Colombia. Muchas gracias, Natalia. En una fecha como hoy, en la que conmemoramos el Día Mundial de la Hemofilia, esta conversación permite poner sobre la mesa la importancia del diagnóstico temprano, del acceso oportuno al tratamiento y sobre todo de un seguimiento integral que realmente responda a las necesidades de los pacientes. A todos ustedes, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Soy Natalia Moreno y los espero en una próxima conversación en La Voz de Consultor Salud, donde seguimos abordando los temas que hoy marcan la agenda del sector salud. Hasta pronto.